Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Santo Dios. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, Santo Dios. y unos a otros se aborrecerán. Santo, aleluya. Padre nuestro, una vez más pedimos tu sabiduría, que tú puedas dirigir nuestros pensamientos, nuestros labios, purifícalos, y también nuestros oídos estén preparados para oír el consejo de tu santa, bendita y poderosa palabra. Toda intención del maligno, maquinación o planes del enemigo sean destruidos, para que tu nombre pueda ser glorificado, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y decimos amén. Nos sentamos. Amén. Seguimos estudiando las señales que nos anuncian el pronto retorno de nuestro Señor Aleluya. Jesucristo. Señales que también nos anuncian el fin del mundo. El fin del mundo. Cuando el Señor empezó a hablar de este tema, lo primero que le dijo a los discípulos, y que también es para nosotros la advertencia: Aleluya. mirad que nadie os engañe. Santo Dios. Esa fue la primera advertencia del Señor: mirad que nadie os engañe. Porque no son pocos, sino que son muchos los que fácilmente son engañados por los falsos cristos. Los falsos cristos, es decir, los falsos mesías, los falsos ungidos, llámese a estos políticos o religiosos. Porque hay falsos mesías políticos, Santo Dios. esos que aparecen en las campañas anunciando y prometiendo que todo se va a arreglar, que todo se va a componer, y ni arreglan ni componen nada. Y los falsos religiosos, que también están hablando de que vienen días mejores, que lo mejor está por venir, y también son unos falsos. Así es, Señor. Aleluya. Luego el Señor avanzó para hablarnos de que iba a venir un tiempo de violencia desmedida, violencia sin igual. Y creo que solamente basta con mirarle la cara a las personas para darnos cuenta que lo que menos tienen es paz, que lo que menos tienen es tranquilidad. Sí, Señor. Amén. Parece que a todos se nos ve una cara de malo, caras de gángster. Así se nos ve la cara mucho, ¿no? Y porque nosotros creemos que sonreímos, cuando en verdad lo que hacemos son muecas, porque ya la sonrisa ha desaparecido de muchos rostros. Aleluya. Y lo único que queda son muecas. Entonces vivimos en un tiempo de violencia sin igual. Violencia sin igual. Donde la gente, desde que nace ya brava. Sí, desde que nace. Y les decía a ustedes el viernes pasado cómo me llamó la atención las palabras de este criminalista, hablando de este señor que asesinó a esas 58, 59 personas en Las Vegas y que terminó suicidándose. Y las palabras me llamaron la atención, porque él dice, las palabras que él usa son, dice él, la genética carga el arma. La genética
hace que el arma esté cargada. Luego dice él, la personalidad y la psicología se encargan de apuntar el arma ya cargada. Y las experiencias aprietan el gatillo. Lo que él está diciendo en esas palabras tan condensadas es un sociólogo criminalista, donde habla de que desde que nacemos prácticamente nosotros somos bombas de tiempo, armas cargadas desde que nacemos. En otras palabras, en nuestro ADN que traemos desde que nacemos, lo que se conoce como lo genético, y que de ahí viene ya determinado todo lo que somos, aún el aspecto fisiológico, porque desde que Dios pone el ADN, o más bien ese ADN que heredamos, ahí viene de qué color de ojos vamos a hacer, el color de los ojos que vamos a tener. Por eso, vea usted, cámbiese todos los ojos que quiera y nada puede hacer por cambiarse el color de los ojos. El color del cabello, tiñase el pelo todo lo que quiera, y después de que se lo deje de teñir, vuelve a su color original. Aleluya, aleluya. Así es, aleluya. Ahora vemos muchas rubias. Oh. Deje que pasen 2 meses y algunos pelos se van a volver negros y otros blancos. Santo Dios. No hay nada que podamos hacer para cambiar nuestra genética, porque ahí viene nuestra estatura, qué estatura vamos a tener, o nuestra complexión física. De tal manera que aquella persona que va a ser frondosita, no dije gorda, dije frondosita, haga lo que haga, se tome todos los té chinos que quiera. Cuando se toman los té chinos, o aquella cosa que venden en el fiesta, ¿cómo que se llama? Nopalina. La que hacen de... Nopalina. Ah, la nopalina, ¿no? Se tome toda la nopalina que quiera. Durante ese tiempo, claro, el cuerpo cambia. Déjese de tomarlo y se vuelve a inflar como globo. Porque en la genética viene ya lo que somos. Y eso es incambiable. Por eso cuando este hombre dice, la genética carga el arma. En otras palabras, desde que nosotros nacemos, dije, somos bombas de tiempo, somos armas ya cargadas. ¿Me están oyendo, hermanos? Entonces, pero luego dice, la personalidad y la psicología se encarga de apuntar el arma ya cargada. Hablando que, ustedes saben, porque esto lo maneja ya todo el mundo, que la personalidad nuestra es el resultado de la combinación de lo genético con el carácter. Es decir, la genética y el carácter se unen y hacen nuestra personalidad. Y el carácter es algo que uno va adquiriendo a medida va creciendo. Desde que uno está en el vientre de la madre, el carácter se le empieza a formar. Por eso ahora ven ustedes que los niños cuando están pequeños son tan lindos, son tan preciosos, y luego cuando se van creciendo son el puro diablo, porque el carácter se le va deformando cada día, el carácter se le va arruinando. Sí, señor. A medida el tiempo va pasando y esa interacción con el mundo, el carácter se le va deformando, produciendo una mala personalidad. Sí, señor, así es. Ahora, aquí tengo noticias. Lo genético difícilmente se puede cambiar, porque eso ya lo traemos, el ADN, y entre más tiempo pasa, esto se va degenerando más y más y más y más y más. Por eso es que ahora ya no hay hombres de 3 metros, como en los tiempos de allá que israelitas, que habían hombres altos. Ahora no hay hombres que duren 120 años como vivió Moisés. Ahora a temprana edad, inclusive estaba leyendo un reportaje del Tíbet, las mujeres, no hay mujer que pase de 55 años de vida. A los 55 años, Dios. la que llega a los 55 ya es una abuelita que por apenas camina. Oh, Señor. Porque el tiempo va cambiando.
Lo genético no se puede cambiar, pero el carácter sí. Usted tal vez no, pero hay alguien que sí se lo puede cambiar y se llama Jesucristo. Pero luego dice él, la personalidad y la psicología hacen que el alma se apunte. Y hasta ahí, pareciera que nada más tenemos un arma cargada. Todos tenemos un arma cargada apuntando, pero hasta ahí no más. Pero lo que viene a detonar el asunto son las experiencias. Y especialmente las decepciones amorosas. ¿Me están oyendo? Las famosas decepciones amorosas. Cuando la persona sufre una decepción amorosa, esa arma cargada, esa arma que apunta la experiencia, la decepción, hace que se apriete el gatillo. Y por eso van a ver ustedes hombres que en un momento de una decepción matan a la mujer, matan a los niños, se ponen una bala ellos y ahí terminó todo. Según ellos terminó todo, en realidad comenzó todo. Porque vivieron un infierno y les espera otro infierno. O en un momento de coraje vienes y el arma que andas cargada, tu mente que anda cargada, la psicología y la personalidad que apunta y la experiencia te hace en un momento dado perder el control y disparar a alguien. Y luego te esperan años y años en una cárcel. Entonces estamos hablando de violencia sin igual. Por eso hoy es recomendable: nunca mires a los ojos a nadie cuando estás en la calle, especialmente cuando no conoces a nadie, porque no sabes con quién diablos te estás metiendo. No te pongas a discutir por cosas tan sencillas como este hombre empresario salvadoreño que murió la semana pasada solamente porque le rebasó otro carro. Imagínense qué delito es rebasar a otro vehículo. Pero cuando lo alcanzaron, ¡pum!, en el alto, sacaron las pistolas los pandilleros hijos del diablo y ¡pum, pum!, mataron al empresario por haberles rebasado. Es decir, anda gente afuera a punto de explotar, a esa gente que la mujer anoche los dejó, esos que anoche la mujer los tiró y los llamó a la policía. Ese anda endiablado, ese anda queriéndose las desquitar con cualquier persona. Aquel que perdió el trabajo, aquel que le quitaron todo, aleluya, ese anda con los diablos adentro. Por eso la vida sin Cristo, digo siempre, es un desastre. El mejor lugar para estar es en las manos benditas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Tercero, el Señor habló de hambres, de pestes y de terremotos. Hambres, pestes y terremotos. Y les decía el domingo pasado, y que algunos dicen, ¿es cierto lo que dijo pastor? Que diariamente mueren 24,000 personas de hambre. Santo Dios. Esa es la estadística de la Organización Mundial de Salud, que diariamente del 100% que mueren, el 16% es por no tener comida. Usted y yo, hoy, cuando nos sentemos a comer esas ricas pupusas, démosle gracias a Dios que tenemos que comer. Démosle gracias a Dios. Hay muchos. Me llamó la atención una foto que estaba viendo de 2 niños en el África, que como hoy está de moda tomarse fotos con los celulares, los mentados selfies, y los niños, uno de ellos se agarra, se quita la chancleta, se ponen los 2 niñitos chiquitos sin zapatos, semidesnudos y con la chancleta, haciendo como que se estaban tomando una foto, porque ellos nunca van a tener un teléfono celular. Ellos ahí jamás van a llegar a eso de lo que ahora los suyos tienen, que desde pequeñitos andan con esos teléfonos. Ellos no saben de eso, ni van a tener la capacidad de eso. Es decir, es gente que vive en la más extrema pobreza. No tienen zapatos, no tienen más que lo que andan puestos, mas aman al Señor.
Aleluya. Y usted con todo lo que tiene, a regañadientes viene bravo a la iglesia. Aleluya. Hambre. Pero vendrá un día en que las cosas no van a ser igual. Aún aquí en este país, el hambre llegará, la sed llegará, Sí, Señor. el hambre llegará, Aleluya. la sed llegará. Habrá hambre como jamás usted lo ha visto. Terremotos. Y ahora no se hablan de terremotos, se habla de megaterremotos. Y esto no se va a parar. Esto va a continuar cada día peor, peor y peor. Y las pestes que luego vienen después de los desastres naturales, esto se va a multiplicar. Ahora el Señor nos va a llevar a la cuarta señal, que gracias a Dios tenemos que estar atentos porque la estamos viendo cumplirse. Y es la persecución. Si ustedes no lo saben, en este momento 225 millones de cristianos son perseguidos en los países especialmente musulmanes, en África y en todo lo que es el Asia, todo lo que es Irán, Irak, Afganistán, la India, Yemen, Somalia y todos esos otros países de tendencia musulmana. Hay una persecución religiosa contra el cristianismo fuertemente. Mas hoy estaré hablando también de otra persecución. El cristianismo, desde que nace en persecución. Y la pregunta sería, ¿por qué el cristianismo es perseguido? ¿Cuál es la razón por la cual desde que la iglesia surgió, la iglesia fue perseguida? Y ya en el capítulo 4 del libro de los Hechos, encontramos que Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel después de que el Señor había hecho el milagro de hacer andar a aquel paralítico. Y empezaron a indagar ellos cómo había sucedido. Y le dice, bueno, ya nosotros no hemos tenido nada que hacer. Jesús de Nazaret, él fue el que lo hizo. Aleluya. Él lo hizo, Jesús de Nazaret. Amén. Aquel hombre que caminó y que glorificó a Dios. Pero a ellos los metieron en la cárcel y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Y ellos les dijeron, nosotros no podemos callar, dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Pero ya desde ahí, el cristianismo estaba escandalizando, alborotando a la sociedad. Ya desde ahí, porque el cristianismo presentaba cosas que la religión pagana no presentaba. Entonces más adelante vamos a ver que dice que Pablo consentía en la muerte de Esteban, capítulo 8, y se desató una persecución contra la iglesia de Jerusalén que los llevó a ser dispersados por toda Judea y Samaria. Más adelante, capítulo 12, nos damos cuenta que Herodes mató a uno de los apóstoles del Señor, a Jacobo, hermano de Juan, y dice que esto agradó a la multitud que le diera muerte a Jacobo, y metió a Pedro en la cárcel para darle matacán el siguiente día. Mas esa noche, mientras la iglesia hacía oración, un ángel vino y lo sacó de la cárcel al apóstol Pedro. Aleluya. Hablando que el Señor tenía el control. Más adelante a Pablo lo van a apedrear, a dejarlo casi hasta muerto. Es decir, estamos hablando que la iglesia era perseguida en sus inicios, en sus comienzos, y al final de la historia la iglesia sufrirá una persecución como jamás ha ocurrido. Aleluya. La pregunta ahora aquí es, ¿por qué persiguen a la iglesia? ¿Por qué tanto el odio de las naciones contra la iglesia? Cuando Lucas termina el libro de los Hechos, en el capítulo 28, Lucas dice, porque de esta secta, hablando del cristianismo, nos es notorio que en todas partes
se habla contra ella. Oiga, se habla contra ella. ¿Qué es lo que hace que el cristianismo sea odiado? Estoy hablando del cristianismo genuino. Aleluya. Del cristianismo verdadero. Es que cuando el cristianismo llega, produce un alboroto. A tal grado que en el libro de los Hechos, cuando los cristianos llegaban a una ciudad, decía: ya vienen los alborotadores. Porque después de que se predicaba el mensaje de Cristo, los ídolos empezaban a ser quitados, los libros de magia empezaban a ser quemados. Ya no tenían trabajo los hechiceros, ni las brujas, ni los magos, porque la verdad había llegado a esa ciudad. Bendito sea el Señor. Y aquellos que vivían de hacer imágenes también perdían su negocio, porque la gente se daba cuenta que el Dios que adoramos no habita en templos hechos por manos de hombre, no es una estatua de madera, de oro, de plata, que el Dios que adoramos es poder, es espíritu, es vida. Amén. Y esto alborota. Por eso allá en los países muy católicos, cuando el evangelio llegaba, había persecución, había linchamientos, había persecución contra los evangélicos, porque el evangelio alborota, porque el evangelio produce cambio en la vida de las personas. ¿Cuál es el punto aquí? El Señor dijo: ustedes van a ser perseguidos por causa de mi nombre. Y aquí tenemos que decir algo. Cristo fue perseguido. Cristo fue insultado. Cristo fue golpeado. Cristo fue llevado hasta la cruz. Entonces usted y yo no estamos libres de ser insultados, de ser perseguidos, de ser menospreciados por causa del bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que produce esta persecución? Yo diría primero que el mundo resiste la norma cristiana de piedad, de la auténtica piedad. Entonces, antes usted no tenía problemas, porque usted era un borrachín igual que los demás. Usted era un chupín igual que los demás. Usted era un pícaro al igual que los demás. Usted era un mal hablado al igual que los demás. Usted se iba a las discotecas a ponerle dinero a las viejas aquí trabados al igual que los demás. Usted iba a bailar con una cerveza en la mano al igual que los demás. Pero cuando Cristo llegó a su vida, se produjo un cambio, y esas cosas quedaron atrás. Adiós mundo que hasta ayer estuvo en ti. Y entonces vienen y aquellos empiezan a molestarlo, los paganos, los impíos. Se disgustan que usted ya no siga la misma corriente de ellos. Y hasta le dice: hey, ¿no vas a ir hoy a bailar? No, es que voy a ir a la iglesia. Es que a vos te manda tu mujer, ¿verdad? Le dicen. Así le dice, ¿verdad? Es que a vos te manda tu mujer, por eso es que vas a la iglesia. Y usted le contesta: pues sí, es que mi mujer me manda, pero para mí bien. Hasta me golpea para mi bien. Entonces, algunos así hablan, ¿verdad? Porque algunos ya pertenecen a ese club y que la mujer los golpea, pero ellos tranquilamente, hasta voy a mandar a hacer camisetas que digan: mi mujer me golpea, pero es para mi bien. Entonces, ¿por qué? Porque dicen que usted viene porque la mujer lo manda. Eso es lo que dicen. Mas no se dan cuenta que el Señor ha venido a cambiar y a transformar nuestras vidas. ¡Gloria a Dios! Mire pues, le puedo decir algo. Amárrense bien los pantalones. Creo que el Señor fue grande en misericordia. Cuando en noviembre, diciembre pasado, algo cambió lo que se veía venir. En la carpeta de la Casa Blanca estaba una ley, y los verdaderos ministros cristianos estábamos orando
para que Dios tuviera misericordia. Porque lo que había en esa mesa y que ahora se está aprobando en Honduras se conoce como la ley de ofensa al sentimiento religioso. En Honduras está por aprobarse la ley, que ya le voy a explicar en qué consiste, la ley de la ofensa religiosa. Pero era algo que estaban haciendo desde los Estados Unidos. Y la ley que se venía era que hablar públicamente o por escrito, así fue como llegó el mensaje. Hablar públicamente o por escrito contra el aborto iba a ser penalizado en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que estoy diciendo es que si Dios no hubiese intervenido en noviembre pasado, hoy tuviéramos a una mujer presidente que ya nos hubiera amarrado la lengua, porque ella era no 100, sino que 1.000.000 de veces pro aborto. 1.000.000 de veces pro aborto, la señora Clinton. Y la ley que venía era que nadie podía hablar públicamente ni por escrito en contra del aborto, que el que lo hacía iba a ser llevado a la cárcel. Esto se veía venir. Y orábamos para que Dios tuviera misericordia. Porque predicadores como el que tienen al frente no me iba a callar, porque una señora de tendencia diabólica y anticristiana me dijera que no podía decir. Estoy diciendo que nadie me va a callar. Estoy diciendo que lo que tengo que decir lo voy a decir, y a los 4 vientos. Me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Lo que implica que en estos momentos el pastor Pineda posiblemente estuviera predicando en la cárcel por desacato a la ley humana, pero aprobado por la ley de Dios. Pero eso no era todo. La ley que venía era que nadie se podía pronunciar públicamente en contra del movimiento LGBT. Que nadie podía hablar públicamente ni por escrito en contra del movimiento homosexual, en contra del movimiento de transgénero, cambiarse el género. Nadie podía hablar públicamente en contra de eso ni por escrito. Venía desde la Casa Blanca que el que lo hiciera iba a ser penalizado. Que los ministros, todos los ministros y los que trabajan en las oficinas donde se dan los matrimonios, las clerk, por obligación, por ley, si venían todos ahí juntitos, tenían que casarlos. Era la ley que yo no podía negarme a casar a Adán y a Esteban. Eso era lo que venía. Que eran derechos, que son derechos de ellos. Porque ellos hablan de los derechos y se les olvida quién da los derechos. Porque el que da los derechos es el que está arriba, el supremo rey del universo. Aleluya. Insisto, algo ocurrió. Como que Dios tuvo misericordia para que eso no se diera. Pero se va a dar. Vendrá un tiempo donde van a querer amordazar, así como lo quiso hacer la señora alcaldesa de Houston, Texas, que todos los ministros tenían que enviarle un día antes los bosquejos de lo que iban a predicar.
y ella iba a probar, la vieja lesbiana iba a probar si ese predicador podía predicar eso o no. De hecho, 2 o 3 ministros fueron llevados a las cortes, entre ellos un hispano. Y un grupo de abogados americanos se levantó y dijo: no tienen que gastar nada, nosotros los vamos a defender, ustedes sigan predicando la palabra de Dios. Pero todos los pastores estaban con miedo. Y no los voy a llamar cobardes, pero muchos dejaron de predicar el genuino y verdadero mensaje del evangelio. Ahora, lo de Harvey no es casualidad. Esa inundación no es casualidad. Porque tenemos un Dios poderoso en los cielos que es justo y paga. Aleluya. Houston se vanagloriaba de tener a la primera mujer gay o lesbiana en su presidencia municipal. Y ahora hay muchas ciudades que se vanaglorian de eso. Pero insisto, por eso el cristianismo es perseguido, porque no estamos de acuerdo con eso. Por eso es que el movimiento musulmán, la religión musulmana, va creciendo a proporciones incalculables, a tal punto que se cree que para el 2050, si Cristo no ha venido, la religión musulmana estará sobre las 3/4 partes de la población de la tierra, y el cristianismo se habrá reducido a una minoría. ¿Cómo no vas a preferir una religión donde te dicen que puedes tener 7 mujeres? Donde puedes ya desde los 8 años escoger a una niña que te guste y hacerla tu esposa. Eso es abominable ante los ojos de Dios. Escuchen, musulmanes perversos. Y todavía se dan el lujo de sacar esos matrimonios de los grandes viejos pícaros barbudos con las niñitas de 8 años. Y el siguiente día enterrando a la niña después de una terrible hemorragia porque la niña murió en la primera noche de boda. ¡Sinvergüenzas! ¿Por qué no agarran una viejita de 80 años? Quítense el gusto ahí. Aleluya. Pero niñitas de 8 años. Entonces, por eso la religión esa es aceptable. Es aceptable porque les permite toda su lujuria y toda su perversidad. Pueden tener 7, y si mueren por la religión, Mahoma les promete 70, según ellos, en el paraíso. ¿Cuál paraíso? En el infierno, hijos del diablo. Señor. Aleluya. Así que cuando ellos se ponen bombas o se suicidan y matan a inocentes, según ellos van para el paraíso, y 70 vírgenes les están esperando. 70 demonios los están esperando. Pero es una religión pagana. Una religión donde puedes vivir como quieras y hacer lo que quieras. El cristianismo no es así. El cristianismo tiene un estándar de piedad. El cristianismo tiene un estándar de moralidad. El cristianismo te dice que hay una línea que no puedes pasar de la manera de vestir, que tienes que vestirte de manera modesta. El cristianismo dice que tu conversación tiene que ser piadosa. El cristianismo te dice que tu manera de ser tiene que ser justo. El cristianismo te dice que tienes que amar a los demás, perdonar a los demás. Así es, Señor, aleluya. Y por eso el cristianismo va decayendo. Y van a ver ustedes que hay algunos flojos que están aflojando las amarras del cristianismo, haciéndolo ver más light. Pero ese ya no es cristianismo verdadero, porque esta persecución produce abrir las puertas, botar, ¿qué diríamos? Los cercos de protección, las cercas de protección de moral. Aleluya.
Y por eso hoy se busca un cristianismo social, donde hoy estamos aquí en la iglesia adorando a Dios, alabando a Dios, y en la noche están bailando con el diablo. Santo Dios mío. ¿Me están oyendo? Señor Jesús. Y cuando estaba hablando de personalidad se me olvidó agregar este punto, porque ahora los psicólogos, los socialistas, digo los sociólogos, no los socialistas, los sociólogos, hablan que uno de los fenómenos que ahora tenemos se llama tener doble personalidad. Tener doble personalidad. Escúcheme lo que voy a decir, pongan atención a esto. Doble personalidad. Dice que la mayoría hoy tenemos doble personalidad. Doble personalidad. Prácticamente todos somos psicópatas entonces, porque tenemos doble personalidad. Y el estudio se basa en una monja. Una monja que de día anda que solamente se le ve la carita con sus grandes hábitos. Llegando la noche se quita el hábito, se pone minifaldas, se pinta los labios y se va a la vida loca. Y como aunque es monja, tiene buen cuerpo la señora, la mujer, se va, es prostituta en la noche. En la madrugada regresa al convento como que si nada ha pasado. Le preguntan a ella, anoche la vimos, dijo, es mi hermana, tengo una gemela. Yo no soy. Porque ella, según los psicólogos, piensan que ella tiene doble personalidad, pero no se da cuenta que tiene doble personalidad. Y vayan a ver ustedes. Porque algunas veces usted no sabe con quién está durmiendo. Así como esa filipina, la novia de este asesino de Las Vegas, que de primavera pasado se conoció con él, una azafata de los casinos de Las Vegas, y no sabía con quién estaba durmiendo. Un hombre que tenía no sé cuántas libras de explosivos en el tron de su carro, que tenía armas, pero hasta decir ya no, 1980 balas solo en su carro para armas potentes. Y ella no sabía con quién comía. Usted no sabe con quién está saliendo a comer. Usted no sabe con quién está durmiendo. Y no sabe ni quién tiene la par suya. A propósito, ¿quién de ustedes realmente tiene a la misma mujer que conoció? Se lo digo en serio. ¿Ustedes tienen a la misma mujer que conocieron? ¿O la mujer cambió? ¿O de repente saca otra personalidad? El hombre con el que están. Porque se dan cuenta ustedes que durante cierto tiempo son una mansa paloma. Y el hombre es un lindo gatito de peluche. Hasta que saca las uñas. Hasta que el lindo gatito se vuelve tigre. Y hasta que la mansa paloma se convierte en leona. Y entonces viene y dice, yo no me casé contigo, eras otro, yo te desconozco, claro, porque no había aflorado la otra personalidad. O más bien, la que andaba era una fingida, era una máscara. Pero de repente se le olvida y se quita la máscara. ¿Me oyeron? Y ¿saben ustedes que les decía a ustedes de aquel muchacho que va a pedir a la muchacha como novia? Y me gusta esa ilustración porque el día que llega a pedir permiso para hablar con la hija de uno, el muchacho llega que hasta se sienta así, mire. Así. Mire, disculpe, don, es que... Y se pone tartamudo para hablar. Se sienta ahí bien, con las piernas bien cerraditas el tipo, ¿va? Que viene a pedir permiso, que quiere hablar con la hija de uno. Y hasta usted viene y le ofrece agua. No, gracias, estoy bien. Vaya, puede tomar permiso. Y cabal, los primeros días que empieza a platicar, él por allá y ella por acá. Y usted dice, bárbaro, qué buen muchacho que anda con mi hija. Primeros días. Después de un par de meses, el tipo llega, abre la puerta sin tocar. Y si está cerrada con una tarjeta, la abre. Va y se rompe en el sillón y se aplasta en el sillón de punta a punta, que no da lugar a nadie más que se siente.
Usted tiene un programa por televisión y se lo cambia. Va y abre la refri y se come todo lo que hay en la refri. Entra al baño y... Entonces, parece ser que fue ayer. Parece ser que uno cuando no tiene confianza, uno se muestra así. Dios le bendiga. ¿Qué tal, hermano? Vaya. Cuando uno no ha entrado en esa etapa de confianza. Pero cuando ya entra en la etapa, hola, ¿qué tal, everybody? ¡Ya llegué! Ya cuando hay confianza. ¿Entendió? ¿Entendió? Vaya, pues ya no voy a seguir por ahí. La persecución nos va a llevar a la apostasía. Porque dice el Señor, entonces muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Cuando hablamos de apostasía, originalmente el término apóstata era aquel que negaba a Cristo. A la hora que venían las autoridades romanas y le decían, ¿quieres vivir? Tienes que negar a Cristo. César o Cristo. Así era la condición, o César o Cristo. Y los cristianos decían, viva Cristo. Aleluya. Viva Cristo. Amén. Viva Cristo. El que decía viva César negaba a Cristo. Pero Cristo ya lo había dicho, el que me niegue delante de esta generación adúltera y pecadora, yo también le voy a negar delante de mi Padre, Señor, y sus santos ángeles. Pero el que me confiese, yo también le confesaré. Aleluya. Pero eran muchos. Y cuando estaban a punto de ser lanzados en el anfiteatro romano, o ser degollados, decapitados, negaban al Señor. A estos se les llamaba apóstatas, por negar a Jesucristo, negar la fe de Jesucristo. Mas cuando llegamos hoy, como cada término va evolucionando, y lo que significaba ayer no es lo mismo que significa hoy. Hoy tenemos la más grande apostasía que se pudo haber dado en la historia de la iglesia. Apostasía es negar ciertas verdades fundamentales de la Biblia. No necesariamente negarlas todas, sino negar ciertas verdades de la Biblia, verdades fundamentales de la Biblia. Y cuando la persona niega estas verdades fundamentales de la Biblia, estas doctrinas fundamentales de la Biblia, la persona se vuelve apóstata. Por ejemplo, el tiempo de hoy, donde muchos quieren comprar los favores de Dios. Sí, Señor. Comprar los favores de Dios con dinero. Comprar la sanidad con dinero. Acaba de aparecer un tipo que está predicando que para pertenecer a los 144,000 señalados, usted nada más tiene que mandarle una ofrenda de amor de $144,000 y él le va a dar un certificado que le dice que usted va a ser uno de los 144,000 señalados. Así que trabajar duro, se ha dicho, ahorrar $144,000 para mandárselos a este tipo sinvergüenza. Santo Dios. Ahora, si ustedes creen que no hay gente que le está creyendo, hay algunos que ya están hasta apartando su lugar y le dicen, déjenmelo a pagos. No tengo los 144,000, pero se los voy a dar en pagos. Voy a vender mi casa, voy a vender mi carro, voy a hipotecar a la mujer. Que no creo que le dé mucho, pero le lucha. Y la mujer dice que va a hipotecar al hombre, ¿cuánto le va a dar? Pobrecito. ¿Sabe que un hermano vino bien contento un día de estos? Hablando de ese tema, ¿no? Dijo, hermano, yo estoy bien contento, me dijo, porque a mí mi mujer no me dice animal, me dijo.
Como algunas veces yo digo que después de que le dicen baby le dicen animal, ¿verdad? Digo, fíjese que mi mujer no me dice animal. ¿Y cómo le dice? Digo, yo pensé que me iba a decir amor, mi conejo, lo que sea. Bestia me dicen. Dice que no le dice animal, y él bien contento porque no le dice animal, sino que le dice bestia. Bueno, eso se llama apostasía. Santo Dios mío. ¿Por qué? Porque la salvación es por la fe. La sanidad Señor, amén, es por aleluya. la fe. Los dones se reciben por la fe. Gloria al Toda Señor. la vida cristiana se reduce a vivir por fe. Amén. Gloria a Dios. Mire, si solamente falta que alguno venga a ofrecerme dinero y que diga, pastor, mire, algo para tanto, hágame supervisor de la iglesia. Que puede darse. Así como se compran hoy los títulos de apóstol. ¿Sabían ustedes que se compran los títulos de apóstol? El título de profeta. Tal como pasó con la iglesia cuando Constantino la hizo oficial del Imperio Romano, que se empezaron a comprar los títulos. Pedro le dijo a aquel, tu dinero perezca contigo, porque veo que estás en amargura, porque esto no se compra con dinero, porque es don de Dios. Amén. Hermanos amados, apostatía es disensión y división. Y es triste, pero nunca como hoy hay tanto odio entre los mismos evangélicos.